una pandemia y una epidemia de violencia. En México, mientras luchan contra la pandemia, también tienen que combatir la violencia que se disparó, dejando 117 homicidios por día a manos de los carteles de narcotraficantes que no solo asesinan, sino que extorsionan, desde la venta de vehículos hasta la venta de naranjas. Nuestro periodista Alexander Oyola habló con investigadores de ese país, quienes advierten que los narcos le ganarán espacio al gobierno mexicano, ofreciendo empleo y préstamos en la pospandemia. Matan y queman al dueño de un montallantas en México por no pagar la extorsión o derecho a piso, como le llaman allí. Incineran vivas a 15 personas en San Mateo del Mar, Oaxaca, y atentan contra el secretario de Seguridad en Ciudad de México, todo en menos de 15 días. ¿Qué está pasando? La situación en el país es preocupante y lo dice este periodista que lleva 20 años cubriendo temas de seguridad en la tierra de los manitos. En México, al día con mayores homicidios en los últimos 20 años. Tuvimos 117 homicidios en un solo día. Antes de eso, 2 meses antes, habíamos roto ese récord y habían sido 105. Y un día antes de eso, habíamos roto el récord y había sido 104. Es decir, somos un país de más de 100 homicidios dolosos al día. Una pandemia y una epidemia de violencia. Los vaticinios no dan esperanza, según este investigador de International Crisis Group. La pobreza post-pandemia agudizará la delincuencia y los carteles se aprovecharán de la necesidad de la gente. Estamos entrando a la más fuerte crisis económica en probablemente 100 años en México. Los jóvenes como que muchas veces enfrentan una escasez de oportunidades educativas y profesionales y caen muchas veces en un papel de sicario, por ejemplo, o en otros papeles dentro de los grupos criminales mexicanos. Son sicario, hay que tomarlo los del 50. Lo que pasa allá en la tierra del tequila y el mezcal puede tener efectos en la región, porque lo malo lo ponen en práctica rápido los delincuentes de otros países. Que nuestros fondos públicos anticrimen se ven reducidos 11,000 millones de pesos con tal atender la pandemia. Esto evidentemente son perfectas y buenas noticias para el crimen organizado. Pongamos en contexto, más de 45 grupos o carteles del narcotráfico regados, por lo menos en 19 estados del territorio mexicano, extorsionando y asesinando sin distinción alguna. Guanajuato tiene en México una larga tradición de industria automotriz y las grandes marcas automotrices, Ford, Chrysler, van a las plantas y les cobran extorsión y les cobran un impuesto por cada auto que se vende. Entonces, si esto sucede, estos niveles muy grandes, con empresas que tienen la capacidad de pagar seguridad privada y aún así los extorsionan, imagínese usted lo que no sucede a niveles muy pequeños, como una papelería, un restaurante pequeño. Lo mismo pasa en la zona rural de México, donde cualquier productor tiene que pagar la extorsión. En el aguacate, también en el limón, en la toronja, etcétera, etcétera, diciéndoles a los productores, a los exportadores, las cantidades, de controlar los mercados, los precios y por lo tanto los beneficios que ellos sacan a través de la extorsión. Hay quienes aseguran que las autoridades maquillan las cifras de inseguridad. Extorsiones, también otro delito de los que más dañan a la población, también está con una tendencia hacia la baja. México cundido de organizaciones narcocriminales, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Sinaloa, los Arellanos Félix, el Golfo, los Zetas, los Viagras. En Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima. En Michoacán, la familia michoacana. En Guerrero y en el Estado de México está, por ejemplo, los Caballeros Templarios. Y en Guerrero,
que es una zona especialmente compleja para el país, operan hasta 60 grupos criminales en una sola misma entidad. Hay guerra de carteles grandes y pequeños en México. La disputa es territorio y mercado. Un ejemplo, alias El Mencho, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, se disputa ni más ni menos que con el jefe del cartel de Sinaloa, alias El Mayo. Así se refirió alias El Mencho en estos últimos días contra la policía por no dejarlo delinquir. Soy Mencho, güey. Te tengo identificado 30 güeyes. Ya está, señor, ahorita los bajo. Relájenmelos a la vez, por favor. La otra disputa. El jefe del cartel de Sinaloa, alias El Mayo, se pelea con los Chapitos, los hijos del extraditado a los Estados Unidos, el Chapo Guzmán. Una pelea a muerte. Es mi primera y última vez que les voy a decir. Les voy a matar a toda la concha familia. Otro más que entra en esta disputa, alias El Marro, jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, a quien la policía le arrestó en los últimos días a su mamá y a su hermana por participar en ese negocio ilegal. Así se refirió él a las autoridades, amenazándolas por esta acción. Se va a poner a preso el kilo, hijos de su madre. Aquí le estoy dando la cara, putos. Con autorización de International Crisis Group, retomamos a partes de la entrevista de Falco a un sicario de los Caballeros Templario, enemigo del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿De qué se trata la guerra en este momento? Se trata de defender el Estado, porque ahí sin querer hacer sus cosas, vender drogas, así, y secuestrar, hacer lo que ellos quieren. Grupos pequeños que también se han metido a esa guerra sanguinaria, como lo perciben en el estado de Guerrero. Si hoy usted saliera a la calle, ¿se sentiría seguro? Te voy a decir con toda la responsabilidad de mi cargo que si voy a determinados lugares no me iba a sentir seguro. Ya estamos cansados los viagras por andar de esa mamá para que venga el gobierno también a que hagan esas pendejadas aquí. Allí en Guerrero hace pocos días fueron asesinados 6 policías. Y el punto que va uniendo esta actividad criminal de los grupos, de las bandas, es precisamente el grado de impunidad con la que actúa. Y lo acepta el gobierno en su último Consejo de Seguridad, comprometiéndose a que los delincuentes no queden libres, pero lo mismo se ha escuchado desde los años 80. Acordamos mejorar la judicialización, que no entren por una puerta y salgan por otra. Tranquilo, no se te va a hacer nada. Oscar también ha logrado acercarse a los jefes de algunos de esos carteles. Yo he tenido la oportunidad de conversar principalmente con líderes de 4 grupos criminales, los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también he tenido la oportunidad de conversar con mandos del Cártel de la Unión Tepito y con la familia michoacana. Para quienes la ilegalidad promete más que los gobernantes. ¡Somos el Cártel de Jalisco del señor Mencho! La Secretaría de Hacienda, que reconoce que 1 de cada 4 mexicanos ya le pidió prestado a alguien dinero para poder sobrevivir. Los cárteles evidentemente están atentos a esto. Aunque el presidente de los mexicanos obra con optimismo, por lo menos en su alocución matutina. Ya hay indicios de que empieza la recuperación. Los mexicanos no se sienten protegidos. Tranquilo. Y tampoco ven un trabajo concadenado entre la federación, los gobernantes y los presidentes municipales. Que por primera vez hablemos públicamente, con transparencia, de un diálogo entre sociedad civil, gobierno y expresiones criminales, y no ya de este falso discurso de vamos tras ellos, todo el Estado de Derecho, la mano dura, la legalidad, cuando los gobernantes están en la tribuna hablando fuerte y hablando muy valientes, y en las tardes se van a comer y echar unos tragos con los capos de las drogas. Entre tanto, la gente de bien sometida e intimidada. Y ya, en redes sociales aparecen supuestos militares cansados con la situación. La guerra no la declara el gobierno o las instituciones. La declara cualquiera que con sus actos atente en contra de nuestro país y nuestra gente.
Es el poder de la mafia que compra honras de políticos y autoridades, como pasa en Colombia, en Venezuela u otros países de la región. Increíble, a un grave panorama de orden público en México que se le salió de control al presidente Manuel López Obrador. Bueno, para ser justos, al anterior presidente también y al anterior también. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.